Bienvenidos, aquí comienza Rompecabezas Arma Corazones en la radio, hablando claro de niñas, niños, adolescentes y más, todos los domingos a las 10 de la mañana. Te canta esta canción, conmigo está la banda, sí señor. Don't worry, be happy. La vida tiene su complicación y si te agitas lo hace peor. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Hola amigos de Rompecabezas Armacorazones, llega un nuevo domingo, nuevo programa, nuevo tema, temas interesantes, temas para compartir con ustedes y hablando de la realidad por la que están atravesando muchos niños, niñas y adolescentes en nuestro país. La idea es tener conocimiento de cómo estamos en relación a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Es muy importante, un poco para reaccionar, un poco para darnos un timbronazo y despertar un poquito ese letargo en que caemos muchos y no actuamos a favor de los niños, niñas y adolescentes. Hoy, como siempre, con grandes especialistas que nos van a dar claridad acerca de un estudio realizado por la organización World Ambition y que nos dan unas cifras que realmente lo dejan a uno un poco preocupado de la realidad por la que estamos pasando en situación con nuestra niñez. Soy Ricardo Ruidíaz y me acompaña Juan Carlos Arévalo, amigo, colega, psicólogo, señor Juan Carlos Arévalo. ¿Cómo me le va? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz y contento de estar nuevamente aquí como todos los domingos en este programa Rompecabezas Armacorazones de Colmundo Radio. ¿Qué tal esas cifras que nos muestra en su estudio World Vision sobre la violencia hacia la niñez? Pues bastante impactante, ¿no? Referente pues a la población latinoamericana, y esto es percepción, ¿no? Latinoamericana y percepción también de la violencia de los niños, niñas y adolescentes aquí en Colombia. Y está muy enmarcado con todas las noticias en que vemos a diario las denuncias que nos llegan sobre la violencia. No es nada raro. No es nada raro, Juan Carlos, y va también de acorde a las acciones que hemos venido desarrollando desde Rompecabezas Armacorazones. Con todas estas últimas semanas, la cantidad de casos de denuncias que nos han llamado padres de familia y comunidad en general diciéndonos que el caso de su niño, de su niña está estancado en la fiscalía, que hay impunidad, que dejaron en libertad a los abusadores sexuales, maltrato, niños abandonados en bolsas de basura, bebés. O sea, el panorama es realmente preocupante. Yo insisto, y lo he hecho en otros programas, Juan Carlos, ¿te acuerdas que decía que con la llegada del Papa lo que más se mencionó en el discurso no fue el proceso de paz, sino la situación de la niñez en Colombia? Sí, así es. A mí me da un poquito de vergüenza ajena, Juan Carlos, te soy muy sincero, porque ver cómo en Cartagena le decían al Papa sobre el turismo sexual infantil, eso es para escandalizar y como país tenemos que unirnos para poder enfrentar este tipo de situaciones y comenzar a denunciar, porque creo que aún falta más denuncias. Pero bueno, Juan Carlos, mi editorial para el día de hoy hace referencia al caso que recibimos esta semana sobre el niño de 4 años, Ian, que fue víctima de abuso sexual el año pasado. Un niño de 4 años víctima de abuso sexual. No se sorprendan, yo en mi vida profesional he recibido casos de abusos sexuales hasta de niños de 3 meses recién nacidos, y hay cosas mucho peores que tenemos que ver
a diario quienes trabajamos, quienes tenemos esta labor en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Juan Carlos, víctima de abuso, la abuelita se dio cuenta, la abuelita es una enfermera y afortunadamente que con la preparación que ella tiene, se dio cuenta de una infección, que tenía unas lesiones en su boca. Y ella le pareció extraño ese tipo de lesiones, muy consecuente con tipos de abuso sexual, con enfermedades de transmisión sexual, y lo llevó efectivamente donde el pediatra del hospital donde ella trabajaba y fue positivo para abuso sexual. Pero uno se pone a pensar que es peor, que hubiese tenido las lesiones por una enfermedad de transmisión sexual o que no. Si no hubiesen sido por esas lesiones, ni siquiera de pronto tal vez se hubiesen dado cuenta de lo que estaba pasando. Es cruel realidad, pero yo también le voy a decir una cruel realidad, Juan Carlos. Hoy en día, la mayoría de abusos sexuales a los niños y a las niñas terminan en muerte de la víctima. Y lo estamos viendo los casos los últimos casos, Juliana, Miguel Ángel, y tantos niños que no salen ¿Suicidio? A la luz público. No solamente suicidio, es que el agresor los asesina. Y estamos ya llegando a un punto de la violencia hacia los niños por parte de los agresores que ya está terminando en homicidio. O sea, las víctimas acaban con las víctimas prácticamente, una tortura a las que someten y después la muerte. Y hago referencia a este caso en particular porque decidimos desde Rompecabezas Armacorazones asumirlo y exigirle a la Fiscalía General de la Nación que se pronunciara al respecto porque van a salir por vencimiento de término. Eran 2 abusadores, uno de 60 y uno de 35 años. Es increíble. Y bueno, en fin, y esperamos de que la Fiscalía reaccione. Cuando estuvimos acompañando a la familia a esta segunda audiencia de imputación de cargos, no llegó uno de ellos, por lo tanto el juez canceló la audiencia. Y tú sabes una cosa, Juan Carlos, la fiscal ni siquiera conocía el caso. Y para volver a programar una nueva audiencia. Una nueva audiencia, pero solo bastó con la ayuda de los grandes amigos de medios de comunicación, logramos presionar. Yo creo que en eso hay que darle un pulgar arriba, un punto muy alto a los medios de comunicación que facilitan esta labor de presionar un poco a las autoridades para que cumplan con su labor, que es la justicia. Sin embargo, es triste porque solo de 10 casos uno logra llegar a los medios de comunicación y los Juan otros Carlos, 9... El 1% de los casos llegan a condena efectiva en el país en casos de abuso sexual. Entonces, la reflexión es, toda esta cantidad de denuncias que llegan a las autoridades, ¿qué pasa con ellas? Esto no quiere decir de que estamos diciendo no denuncia, antes tenemos que denunciar. Yo siempre he dicho, inclusive la denuncia, cuando un niño o una niña ve que su papá están actuando a favor de ellos, hace parte del proceso de reivindicación, de salir del trauma, y eso es muy importante, la denuncia. Hay que seguir denunciando, pero aún más si a los padres de familia que están pasando por una situación de esta, o a los familiares, porque a veces son los mismos padres que abusan de los niños, entonces son los familiares que se apersonan de la situación y del caso, es decirles a ellos, amigos oyentes, ustedes, es que estén pendientes al caso, porque si ustedes no están pendientes al caso y simplemente piensan de que la justicia va a hacer todo y va a obrar consecuentemente, no es así. Ustedes son los que tienen que estar pendientes. Ustedes, si tienen abogados y si no, asesórese en los consultorios jurídicos para que les den pues el debido asesoramiento, definitivamente. Entonces vamos para eso, Juan Carlos, a ver qué pasa. Y a raíz de toda esta lucha que hemos tenido con el caso de Ian, ahora se vienen más casos que nos están llegando, cantidades de casos. Pero bueno, así estamos en la lucha y tú sabes que esa es nuestra prioridad. Nuestro día a día. Pero entonces, entremos en materia. Vamos a hablar sobre la investigación, el estudio que realizó la organización World Ambition sobre percepción de la violencia contra los niños en Colombia y en Latinoamérica. Nos acompaña hoy una gran profesional especialista en este tema y esperamos que nos dé un poquito de luces porque las cifras realmente me tienen asustados. Fedra Patricia Rubio es líder en incidencia de World Ambition, es psicopedagoga. Fedra, muy buenos días. Hablando claro en Rompecabezas Armacorazones. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, Fedra. Cuéntanos, ¿qué es World Ambition? World Vision es una organización
internacional que trabaja por el bienestar y la protección de la niñez. Ya en el país vamos a cumplir 40 años trabajando por la niñez más vulnerable en el país. 40 años en Colombia. ¿En qué parte de Colombia se encuentran ustedes trabajando? Estamos en Santander, lo que es Bucaramanga, Piedecuesta, Florida Blanca, Barranquilla, Soledad, Bello, Antioquia, Medellín, Yumbo, Cali, Silvia, Cauca, Bogotá, Soacha y Montería. Y la percepción de la violencia, del estudio sobre la violencia contra los niños se hizo en estas ciudades. No, la investigación se hizo en Latinoamérica, en 13 general. países Ok. de Latinoamérica se hizo el estudio, y en Colombia también, pero aleatoriamente, no solamente en las ciudades. Fue entrevistas, básicamente telefónicas, al común de la gente, sobre las percepciones que tenían sobre la violencia contra la No niñez. necesariamente en las ciudades donde ustedes están ubicados. No, señor. O sea, es aleatoriamente a nivel general en el país se tomaran estas consultas. Bueno, qué interesante. Y empecemos. ¿Cómo está Colombia con respecto a Latinoamérica en la violencia contra los niños? Somos un país de alto riesgo para los niños y las niñas. Dios mío. Inicialmente por la percepción que se tiene, o sea, la percepción de la misma gente es que somos un país en riesgo, pero mirando las cifras, somos realmente un país que está poniendo a los niños y las niñas en riesgo. Pero si es que basta solamente con leer el periódico o leer una revista o prender la televisión o prender la radio y vamos a ver, Juan Carlos, que día a día son casos y más casos de violencia contra los niños, maltrato y también abuso sexual. Yo no sé a dónde vamos a parar realmente, qué tipo de futuro nos espera en una sociedad donde quienes están, quienes la van a dirigir son víctimas, han sido víctimas de abuso sexual. ¿Qué percepción tienen ustedes al respecto? Y de cuando todo tienen tipo de violencia, porque no es solamente abuso sexual. Muchas veces Es física, evidenciamos la psicológica. violencia, lo que se ve, lo que se denuncia. Pero hay otras formas de generar violencia hacia los niños y hacia las niñas, y es esa forma que muchas veces se naturaliza y ya la tenemos culturalizada. ¿Cómo cuál? El castigo físico. El castigo físico, el darle rejo. El simplemente una palmada hacia el niño y el niña. Estamos ejerciendo una forma de violencia hacia ellos y a ellas. Ojalá fuera Pero- una palmada. Exactamente, pero ya lo tenemos naturalizado, que es una práctica de disciplina, y no la vemos como violencia. Juan Carlos, Dependiendo del tipo de región, se ve mucho eso, ¿no? El tipo de castigo. De cultura, también va muy de acuerdo a la cultura. De por sí También nuestro país, de acuerdo al género, a la población. También nuestro el maltrato país es un psicológico. país de alguna manera machista, Así también, es. donde se ejerce el poder por parte del hombre de la casa. Y una forma de evidenciar ese poder hacia su compañera o hacia sus hijos e hijas es ejerciendo la fuerza o ejerciendo cierto tipo de violencia. Y estas violencias se repiten. Se convierten en un niños círculo. Aprenden de sus padres y cuando son adultos van a replicar esta misma violencia y este mismo maltrato hacia sus hijos. Y hacia sus mismos pares. Uno lo ve y, por ejemplo, uno ve los niños y niñas que están en medio de estas violencias, cómo tratan a sus mascotas, Así es. cómo tratan a sus amigos, a sus pares también ejerciendo y mirando cómo ejercen ese poder frente al otro y a la otra. de la violencia que se realiza en la casa, que se ejerce contra los niños y las niñas, obviamente después se replica en el colegio, ahí donde vienen todos los temas de acoso escolar, el bullying y otros tipos de violencias que se dan en el entorno escolar. Y así sucesivamente, y después del el colegio pasamos a la universidad, se ejerce violencia en la universidad también entre sus pares. Después pasamos a la vida profesional y laboral, viene el MUBI, que es el acoso laboral, y la violencia en la calle, la falta de convivencia, que medio nos tropizan en el sistema, en el transporte público, entonces enseguida estamos agresivos, y ahí viene, ese es el ciclo de lo que nosotros estamos hablando para que nuestros amigos oyentes caigan un poquito en cuenta. Entonces, esto viene y es a raíz parte desde el hogar. Esa es la clave de todo. Por eso es que vienen tantas situaciones, inclusive, digámoslo así, hasta de corrupción. La corrupción que hay en los países en Latinoamérica, en Colombia, parte de situaciones de crianza, errores en la crianza. Pero bueno, y con estas cifras que nosotros tenemos en Latinoamérica,
Aquí hay una que me llama mucho la atención. 71% siente que en los últimos 5 años la violencia contra la niñez ha aumentado en Colombia. El 32% conoce personalmente a una víctima de violencia contra la niñez. Explícame esa cifra. ¿Por qué ha aumentado? O sea, se ve que ha aumentado, pero no es que haya aumentado la violencia hacia los niños y hacia las niñas, sino que se está visibilizando la violencia. Estamos adquiriendo una cultura de la denuncia. Ya estamos evidenciando más el tipo de las violencias que se están presentando hacia los niños y hacia las niñas. Ya el maltrato sale de las cuatro paredes de lo privado de la casa. Muchas veces decimos, mi niño es mi hijo y yo lo castigo, yo lo disciplino de esta manera. Ya eso ha ido saliendo. Ya no es ese espacio tan privado en el que nadie puede ingresar. Entonces ya se hace más evidente la violencia. Entonces pueda que sea las mismas violencias, pero la gente lo percibe porque ya lo está escuchando más. Si nos damos cuenta, como tú mencionabas ahorita, los medios de comunicación, ¿cuáles han sido las últimas noticias? Violencias hacia los niños y hacia las niñas. Y ya ha aumentado. Entonces ya llaman y hacen la denuncia. Hay violencia. Ya hay una línea. Antes ni siquiera existía. Y ya hay una línea pero también. Yo pongo, Juan Carlos, yo siempre soy el trágico. La ave negra. El ave negra. Del programa, pero bueno, es que es una realidad y de eso se trata el programa, ¿no? Hablando claro sobre niños, niñas y adolescentes. Y es que también la violencia es más perceptible porque ya se pasó de los simples golpes, los simples hematomas y ya es cruel el castigo y ya es más notorio. Entonces también hay una sensibilización por parte del equipo médico que llevan al niño por una fractura y ya pueden identificar qué tipo de fractura es, cómo se pudo haber originado. Entonces, por ejemplo, recuerdo mucho a las capacitaciones de la Asociación Afecto, la doctora Isabel Cuadros, cómo ellos realizan y preparan a profesionales. Tú sabes que yo soy de la escuela de Isabel Cuadros. Y cómo ellos nos han preparado por nosotros por identificar que una simple fractura que al común de un médico común y corriente puede ser un accidente casero o jugando, resulta que puede tener un historial aún más preocupante de abusos. Y la mayoría de casos, inclusive los últimos que son tan aberrantes, que las mamás llevan a sus niños y a sus niñas al pediatra y dicen que se cayó jugando, que se cayó de la cuna, etcétera, y ya los médicos identifican el maltrato inmediatamente y saben, no, aquí no hay maltrato, aquí aquí no fue un accidente, aquí hay maltrato y aquí hay abuso sexual y empiezan. Lo mismo que le pasó con el niño Ian. Se identifica el maltrato por estas situaciones que tenían en la boca, estas lesiones, y se identificó de que eran por situaciones de enfermedades de transmisión sexual, y así sucesivamente. Entonces esto también es a la capacitación que han tenido los médicos. Pero no es solamente la sensibilización y la capacitación. El Código de Infancia ya nos menciona a todos corresponsables de esa protección de la niñez. Entonces ya es un rol y ya es una responsabilidad tanto de la institución de salud como la institución de educación hacer y activar esa ruta de protección y de denuncia para atención a ese niño. Lo que necesitamos es que las denuncias sean efectivas y sean condenables para que las personas que lo hacen se den cuenta que empieza a existir un castigo en contra de esas personas. Cuando exista el castigo contra esos abusos, tal vez la cosa disminuya un poco. Esto no se trata inclusive de la cadena perpetua, de la que, bueno, yo apoyo, pero no se trata de la cadena perpetua, porque podemos tener 3, 4 cadenas perpetuas consecutivas a una misma persona, pero si no se aplica, es que la que nosotros tenemos que son de 60 años, si no estoy mal, para abuso sexual, pienso que es una cadena perpetua. Pero lo que tenemos que manejar es la infraestructura carcelaria para que se le dé procesos de rehabilitación y de atención al abusador y después aún cumpla su pena, si logra salir, porque después de 60 años, si logra salir se le haga un seguimiento, como lo hay en otros países a los pedófilos. Pero vamos con otra. ¿Qué otra cifra tiene por ahí, Juan? Acá dice, 89% está de acuerdo en que el impacto de la violencia sobre la niñez podría aparecer en la vida adulta en las relaciones sociales. Lo que mencionabas ahorita, de ese círculo. Entonces, yo recibí la violencia de niña, voy a replicarla cuando sea adulto. Y ejerzo entonces. Y es un dicho que tienen muchos padres ahora que no aceptan
que uno les diga, no castigue al niño físicamente. A mí me castigaron así y aquí estoy. Entonces ya es algo que está naturalizado dentro de la misma cultura. Entonces es centrar cómo sensibilizamos que hay otras formas de disciplina positiva y no esta forma de violencia. Y si uno se ubica dentro del mapa de América Latina, digamos que nuestros vecinos no es que estén mejor que nosotros, ¿sí? Digamos que todo el entorno cultural de América Latina se ve muy, muy golpeado por este tipo de violencia. Sería interesante analizarlo con, no sé, digamos con países de Europa para poder determinar si la cultura interfiere en las violencias contra los niños y las niñas y los adolescentes. Ese mapa que lo vamos a colgar con autorización de World Vision en nuestras páginas, Juan Carlos, esos colores rojos realmente le producen a uno angustia porque parece que América está llorando y se ve la sangre de los niños y de las niñas, y es lo que pienso yo que es la intención de World Vision, y es de llamar la atención sobre estas cifras tan escandalosas sobre la niñez. Y retornando al punto del 89% está de acuerdo en que el impacto de la violencia sobre la niñez podría aparecer en la vida adulta, en las relaciones sociales. Por eso es que nosotros no avanzamos, estamos estancados en la violencia. Por más procesos de paz que se realicen, mientras no se haga los procesos de diálogo y de paz al interior de nuestra familia, vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir peleando en la calle, vamos a seguir en todos estos temas de riñas. Recuerden ustedes, Día de la Madre es el más violento. Los días que... El Día de los Niños, donde más robos, secuestros, violencia existen contra ellos. Exactamente, entonces esto es el proceso. Aquí viene una reflexión y yo quiero que la hablemos. Yo siempre digo, ¿por qué nos estamos reproduciendo como conejos? Y creo que yo también esta reflexión antes, nos estamos reproduciendo como conejos, no tenemos conciencia de la planificación. O sea, estamos teniendo hijos por tener hijos, pero no pensamos en la responsabilidad que conlleva el tener o el traer una vida al mundo. Yo siempre en mi charla digo a los padres, si ustedes pueden con un hijo, tengan a ese hijo y quiéranlo, ámenlo, respétenlo, edúquenlo. Pero más allá, si no pueden, no lo hagan. Planifiquen. A los hombres, planifiquen, porque le dan la responsabilidad exclusivamente a las mujeres. Lo que tú decías, esta sociedad machista nos agobia realmente, y hay que reconocerlo. Somos hombres, Juan, pero tenemos que reconocer que esta es una falla por parte de este lado, ¿no? De nosotros. Sí, así es. Bien, vamos con otra cifra, Juan. 91% de las personas están de acuerdo en que la violencia contra la niñez tiene efectos negativos sobre la salud de los niños. Entonces ahí son estudios que existen donde esta violencia afecta su desarrollo emocional, su desarrollo psicológico, pero también su desarrollo físico. Fisiológico. También, o sea, también se ve afectado por estas violencias que se presentan hacia los niños y hacia las niñas. Un niño que ha sido abusado tiene muchas repercusiones sobre su salud. Y eso pues está demostrado científicamente. Son niños que están desnutridos, que no están bien alimentados, que muchos no tienen todo el sistema de vacunación completo. Exacto, y esas son formas de violencia hacia los niños y hacia las niñas. Los niños que, como tú mencionabas también ahorita, que están llegando también a un tema de suicidio, qué está pasando y qué entorno es el que les está rodeando a estos niños y a estas niñas para llegar a tomar esas decisiones. Yo le mencionaba ayer un caso que estaba recibiendo sobre Juan Carlos y Freda, un caso de que la mamá le encontró por casualidad, revisó el celular de su hijo porque lo dejó a la vista y llegó un mensaje y vio que una persona le estaba diciendo que ya le había consignado dinero y que por favor le enviara los videos. Un chico de 15 años. La señora me llamó angustiada también porque nos ha visto en los medios de comunicación con estas campañas, y yo le dije, ya le dijiste a tu hija, hablaste con él y le dijiste que por esa conversación, hasta tanto él no te aclarara de qué se trata, tú no le podrías dar el celular. Y dice, no, él lo tiene. Y dice, pero ¿cómo lo va a tener? O
sea, si tú mismo estás descubriendo una situación que puede ser preocupante, habla con él. No es castigarlo y quitarle el celular a la brava, sino es hablar y decir, mira, esta conversación me parece que no la debes tener. Más que en esa fotografía parece una persona adulta. Y me tienes que explicar el por qué dice que te está consignando, a dónde te está consignando y qué tipo de videos le estás enviando. Y denunciar. Y claro, denunciar. Pero ¿qué pasa? Que entonces los papás son tan descuidados o tan, en fin, como que el adultocentrismo. Nos preocupamos por nuestros asuntos, nuestros problemas como adultos, nuestra parte laboral, profesional, y dejamos y nos despreocupamos un poco por los niños. Y cuando ya vamos a ver, es que la situación está muy preocupante. Entonces, ahí se viene una cantidad y generar una cantidad de problemas. Yo le decía a ella, bueno, cuando llegues a tu casa, vas a hablar con él, le vas a decir que te entregue el celular y que hasta tanto él no te aclare la situación, tú no le vas a entregar el celular, pero ustedes inmediatamente van a poner una denuncia, porque la misma policía no solamente es de castigar y coger al criminal, sino de investigar. De investigación. Y pues, hombre, lastimosamente pues la mamá no le dejó el celular al niño, y esperemos pues de que haya atendido. Y yo le dije, ojo, no lo dejes que se encierre en su habitación, vigílale el sueño, porque esto puede llegar a situaciones de suicidio, cuando él de pronto se entere de que sus papás ya se dieron cuenta que él está en una situación irregular con un adulto. Ay, Dios, qué cosa, ¿no, Fedra? Sí, pero entonces, por ejemplo, también es poder, como también los papás pierden ese temor al hablar ciertos temas con sus hijos y sus hijas. Lo que mencionabas, el adultocentrismo. Entonces, yo soy el que tengo la razón, pero cómo nos metemos también en el ambiente y en el lenguaje que están los niños y las niñas en este momento. O sea, nuestra época es diferente a la de ellos. Pero nunca perdiendo la postura de que el papá y la mamá son los papás, y los hijos no son los amigos. hijos, no amigos. Recuerde, Exacto. a los niños se les habla al corazón, a los adolescentes y a los jóvenes al oído, y a los adultos mirándolos a los ojos. Amigos, terminamos esta primera parte. Vamos a seguir analizando cifras en nuestro segundo segmento, que están muy interesantes. El diálogo está muy reflexivo y les estamos llamando la atención a ustedes, papás, a ustedes, docentes. Ya regresamos. Lunes. La causa de la muerte obedece a una asfixia por sofocación. Martes. La manera de la muerte es una manera de muerte violenta tipo homicidio. Miércoles. Se hallaron signos de maltrato infantil agudo y además signos de violencia sexual sobre el menor. De lunes a viernes, 12 meses, 365 días al año. En Colombia, esto se repite hora tras hora. Reacciona. Es tiempo de unir fuerzas. Es tiempo de decir basta ya contra la violencia a niños y niñas. Una campaña de Rompecabezas, Arma Corazones y Colmundo, la radio que te acerca. Si le deja de hablar por un comentario que le dejó un amigo en redes. Si hace un reclamo porque la ve sonriendo con su celular. Si le exige que borre publicaciones de sus ex y amigos. Cuidado, usted es uno de esos hombres que maltratan a las mujeres. Ponte en sus zapatos. Hombres no maltratan. Una campaña de Rompecabezas, Arma Corazones y Colmundo, la radio que te acerca. Al aire, Rompecabezas, Arma Corazones. Te canta esta canción, conmigo está la banda, sí señor. Don't worry, be happy. La vida tiene su complicación y si te agita lo hace peor. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Mi estimada Fedra, mi estimado Juan, don't worry, be happy. Hay que tomarnos la vida con calma,
pero no descuidando a quienes merecen nuestra atención 100%, nuestros niños, niñas y adolescentes. Fedra, ¿qué tal le parece nuestra campaña de Hombres no maltrata? Ponte en sus zapatos. Muy bien. Estoy muy de acuerdo con la campaña. Sí, somos hombres que hablamos de buen trato hacia los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Nosotros somos los que decimos que los hombres somos los que no maltratamos, son los bárbaros. Y contra ellos caemos contundentemente y pedimos sanciones las más fuertes que hay. Pero ante todo es hablar de buen trato. Ya hemos ido al ejército y hemos estado en varios batallones hablando con los soldados y con los oficiales sobre el buen trato hacia las mujeres y hacia las niñas. Ya hemos ido a universidades, Universidad Nacional, Universidades del SINU. Ya hemos estado compartiendo con organizaciones el tema y nos está yendo súper bien en esta campaña. Hay que hablar de buen trato desde los niños, desde primaria, secundaria, hablar de buen trato. Eso es lo importante para evitar tantas situaciones de violencia y abuso sexual a las niñas y de maltrato a las mujeres y de feminicidio. Para el 18 de octubre, Juan Carlos, en la Universidad del SINU tenemos un evento con la Policía Nacional de Colombia, se llama la primera mesa de análisis de perfilación de agresores sexuales de niños, niñas y adolescencia, con la presencia de expertos perfiladores de la Fiscalía General, de Medicina Legal, de la Policía Nacional, diferentes grupos de perfiladores que ellos tienen y de académicos, que vamos a empezar a dialogar y analizar todas estas situaciones tan preocupantes, del análisis de la mente criminal, de la mente que agreden a nuestros niños, niñas y adolescentes. Va a estar muy interesante. Cordialmente invitados. Sí, muy cordialmente invitados. Tomar en cuenta. Sí, nos pueden buscar en la fanpage de nuestra organización, que es Rompecabezas Arma Corazones Fundación, y también en la fanpage de nuestro programa Rompecabezas Arma Corazones Colmundo Radio, o escribirnos a rompeyarma@gmail.com. Ahí les podemos dar mayor información sobre este evento que va a ser el 18 de octubre de 10 a 12. Súper interesante, es la primera mesa de análisis que se hace interinstitucional y con académicos. Entendamos una cosa, a partir del conocimiento de la mente criminal podemos elaborar estrategias de prevención. Eso es importantísimo. Juan, vamos a nuestra siguiente cifra. Seguimos con cifras. Ay Dios, vamos a ver. El 90% de las personas está de acuerdo en que la violencia contra la niñez tiene un efecto negativo sobre su educación. Eso se puede ver y es muy notorio, ¿no? Cuando un chico o una chica está siendo víctima de abuso sexual, inclusive su nivel académico baja. De cualquier tipo de violencia tiene problemas de aprendizaje, sí, de memoria, de cognición, de interpretación, de análisis. Que esas son de las señales que el docente puede identificar fácilmente. Esos cambios de comportamiento en el aula de clase, esos cambios también en el rendimiento académico. En las interacciones sociales. En las interacciones, en los comportamientos que tienen frente a sus pares también. Entonces, Fedra, ahí World Vision nos dice que los docentes también tienen una responsabilidad importante en la identificación del maltrato y del abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes, a sus estudiantes. Claro, y muchas veces los niños y niñas permanecen bastante tiempo en las instituciones educativas. Y mucho tiempo de interacción está más en la institución educativa que fuera de ella. Recuerden a ustedes esa frase que nos decían a nosotros, Juan, cuando tú eras más joven. O sea, hace años. Hace años. ¿Recuerdas, Juan, esa frase y Fedra, que nos decían el colegio es nuestro segundo hogar? Y es que la mayoría de niños, niñas y adolescentes pasan la mayor parte de su vida en el colegio. Y muchas veces viene siendo el primer hogar. Estamos ¿Por qué? En la era Porque moderna. Los padres trabajan. Para allá iba, estamos trabajan. en la era moderna. Los niños pasan el mayor tiempo de su vida en el colegio y los padres pasan el mayor tiempo en su trabajo. O sea, no hay una interacción entre padres e hijos muy como la que había antes. Y entonces viene la señal de alarma, porque vamos a pasar a mitos y realidades, mi estimado Juan Carlos, y donde vamos a ver unas situaciones donde no dejan muy bien ubicado ni al hogar ni al colegio. Entonces, ¿dónde tienen que estar los niños protegidos? ¿Cuál es ese mito, Juan Carlos?
El primer mito es, se cree que los niños y las niñas son propensos a estar en riesgo cuando están fuera de la casa. Pocos creen que los niños y niñas corren el mayor riesgo en la escuela, en lugares religiosos, en transporte público o cuando están en casa. Explícanos ese mito, por favor, Pedro. Lo que percibe el común de la gente es que el lugar más seguro para los niños y las niñas es la casa. Eso es lo que percibe la gente. O sea, y debería ser así, la casa con su entorno de hogar. Pero ¿por qué se convierte en un mito? Porque si vemos las cifras de medicina legal, según el informe de 2016 del Forensis, 1.475 niños y 1.542 niñas fueron agredidos por su padre. Así es. O sea, al interior de su hogar. 1.296 niños y 1.546 niñas fueron agredidos por su madre. Ahora, esto es una realidad que se está destapando en este momento. Y son de los que denuncian. ¿Cuántos casos claro, están sin denunciar? ¿Y cuántos casos donde la madre es quien abusa de sus hijos y no se denuncia? Porque hay mucho tabú al respecto. Pero este mito ya lo habíamos tumbado acá en Mesa de Trabajo en otros programas, porque con varios de nuestros invitados del ICBF y de otras organizaciones habíamos dicho que lamentablemente tenemos que decirlo. No, el hogar no es el más seguro para los niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, es el más riesgoso. Y es el primer vínculo que tienen los niños con problemas de violencia, con problemas de drogadicción, de alcoholismo y de toda la problemática que viven los niños, niñas y adolescentes. Fedra, y lo que nos dice el doctor Valdés, director de Medicina Legal, es que de enero a agosto de este año van más de 11.200 reportes de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Y más del 85% creo que se cometen al interior del hogar. Del hogar. Pero ahora viene, y por eso hacía la reflexión al principio de este mito, y es, bueno, si los niños no están seguros en la casa, en su hogar, ¿dónde están seguros? Entonces pasemos al segundo lugar donde se la pasan el mayor tiempo de su vida, la escuela. Entonces, ¿la escuela es en este momento un lugar seguro? El común de la gente percibe que debería ser un lugar seguro, pero sabemos que tampoco. Se está convirtiendo también en un sitio expulsor de los niños y de las niñas. Y sobre todo en la edad de la adolescencia. En la edad de la adolescencia es donde mayor número de niños y niñas tenemos desertores de la institución educativa. Y lo hemos visto acá, niños que son reclutados para bandas de microtráfico, delincuencial, bullying. Sí. El colegio no es tampoco un lugar del todo 100% seguro. No podemos decir que van al colegio y que van a pasarla mal, pero no es. Pero es llevarnos a analizar qué está generando eso, que los niños y niñas no quieran estar en el colegio. Pero aquí tenemos que hacer un frenazo, y reflexionar. O sea, algo está pasando al interior del entorno escolar, algo está pasando al interior de nuestros colegios, que los niños están siendo frecuentemente víctimas de todo tipo de violencia. Mire nada más cómo se destapó. Yo me acuerdo que por ahí un amigo y colega, Juan Pablo, hacía notas en un canal de televisión y tocábamos estos temas de abuso sexual y destapamos esa olla, digámoslo así, olla podrida que había en la Secretaría de Educación, donde habían muchos docentes investigados por abuso sexual o situaciones de comportamientos no adecuados con sus estudiantes. Muchos lo que hacía la Secretaría de Educación era cambiarlos de plantel educativo, es decir, ir aumentando el problema, trasladarlo completamente en vez de solucionarlo. Y los informes han ido más allá, no solamente es aquí en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, en fin, es que en todas las ciudades nosotros como organización hemos detectado más de 500 investigaciones a docentes por situaciones de abuso sexual o comportamientos no adecuados. Y aquí viene el otro llamado de atención, es cómo los docentes comienzan a establecer relaciones emocionales con sus estudiantes, embarazan a las chicas, las sacan a vivir. O sea, no es ético, para nada es ético, estamos vulnerando los derechos de las estudiantes, niñas que están hasta ahora en formación, y obviamente ya hay una discrepancia total en autoridad, en el manejo que los adultos le pueden dar a la menor. Entonces, mi estimada Federo, colegio,
No, y lo que tú mencionabas, la investigación que hicieron, cuántos casos salieron a la luz. ¿Qué pasa con estos colegios que quedan en lo rural, alejados, a donde no se puede llegar? Gracias por darnos más dolor de cabeza. Es así. No, es que es así. Y, sí, tienes toda la razón. Y un poco, digamos, haciendo un mea culpa, es eso. Nosotros a veces nos dedicamos a la ciudad y dejamos descuidada la parte rural, donde se ven una cantidad de situaciones también muy problemáticas, como por ejemplo cuando los padres se creen con derecho a disponer de la virginidad de sus hijas, ¿sí? Y muchas otras situaciones aberrantes de castigos, como los amarran a los niños a palos para que no salgan de su casa. Bueno, en fin, no, mejor dicho, necesito vacaciones. Mito número 2. Número 2. El mito número 2 dice que los colombianos creen que el alcoholismo y el consumo de drogas es la causa principal de la violencia contra niños y niñas. ¿Qué ¿Realidad? piensa? ¿Mentira? Sí, es también ese sí viene siendo más coherente con la realidad, deja de ser tanto mito, porque pues las causas de violencia tienen diferentes manifestaciones, como nos lo ha mostrado pues UNICEF en varios estudios, pero sí en ciertos sectores y en ciertas culturas influye mucho el tema del alcoholismo y la drogadicción cuando se va a generar esa violencia contra los niños y contra las niñas. Claro, padres drogados y bajo los efectos del alcohol, pues son más propensos a ejercer violencias contra, digamos, los más vulnerables, que en este caso son los niños, las niñas y los adolescentes. Y es lo que vemos mucho en las noticias. ¿Qué pasa cuando entonces sale la noticia del niño maltratado, la niña maltratado? Siempre es el adulto que fue el maltratador, el agresor, estaba bajo ciertas sustancias o bajo temas de alcohol, que entonces ya es como, venga, miremoslo por este lado para evitar que sea tan la agresión hacia el niño, hacia la niña. En el comité que creó la Fiscalía General de la Nación, en el que nosotros hacemos parte para establecer unos protocolos de investigación en casos de violencia intrafamiliar, se sacó el consumo de la marihuana como uno de los digamos medios que exacerba ese ímpetu agresor de los adultos y que llevan al maltrato hacia los niños. Nosotros dijimos que ese es un error garrafal. Aún desconocen que la marihuana no solo es paz y amor, la marihuana también genera violencia, y Juan Carlos nos explicaba también en ese programa que hicimos hace poco sobre mitos y realidades de la marihuana, cómo no es tal esa tal paz y amor en el consumo de marihuana, ¿no, Juan Carlos? Sí, sino que por el contrario son solo efectos negativos contra la cognición y el entorno social de las personas que lo consumen. Y entonces no solamente se consume marihuana, también se consume alcohol, y la mezcla pues es un explosivo total, y esto genera padres violentos, padres que están vulnerando los derechos de sus hijos. Vamos al siguiente mito, Juan Carlos. Mito versus realidad número 3. El 49% de los colombianos cree que las consecuencias de la violencia contra las niñas pueden tener efectos económicos. Explícanos eso, por favor. O sea, uno piensa, quien abusa y quien violenta lo ve como que no, ¿cierto? Pero cuando sabemos que se generan esos causas y esos problemas hacia los niños y hacia las niñas, se reduce, sus efectos pueden consumir entre el 7 y el 11% del PIB, porque entramos también es a trabajar en un restablecimiento de derechos, en una reparación a la víctima, y eso conlleva mayor inversión, mayor gasto, que si trabajamos en una prevención y en evitar que estas acciones de violencia contra niños y niñas se generaran. Y termina por estar relacionado con el desempleo, con el embarazo en adolescentes, el consumo de drogas, que era lo que veníamos hablando ahorita, y el consumo de alcohol. Pero aquí yo quedo pensando en qué reparación se le da a la víctima. Yo hasta ahora no he encontrado reparaciones a las víctimas. O sea, lo desconozco totalmente. Pero se supone que debe haber un rubro para eso. Sí. Que no sabemos para dónde se está direccionando. Y Juan Carlos, ahorita con IFEDERA, no sé ustedes qué estudios tienen al respecto, pero ahorita estamos viendo, por ejemplo, que el Clan del Golfo, que es la mayor empresa criminal dedicada al abuso sexual de niñas y adolescentes, y de explotación sexual también de niños, niñas y adolescentes, cómo están buscando, no me haga mala cara Juan Carlos, que yo sé que nos estamos metiendo en líos. Sí, en líos. Pero, Juan Carlos, estamos viendo cómo en este momento ahora ellos están pidiendo
hablar con el gobierno nacional, y el gobierno nacional les está poniendo atención. Yo pienso que aquí no hay oportunidad para que ellos lleguen a un proceso de diálogo. Ellos se tienen que someter a la justicia y tienen que pagar por todo ese dolor que le han causado a muchas niñas y a muchas mujeres adolescentes. Y tienen que demostrar con acciones. Reparar, aquí donde yo digo que hay que reparar, ellos sí tienen que reparar. Hay que demostrar con acciones que están dejando de reclutar, que están dejando de hacer acciones violentas contra los menores y contra la población más vulnerable. Total. Entonces nosotros estamos en contra, y desde ya nosotros lo decimos, estamos en contra con que se llegue a un proceso de diálogo con el Clan del Golfo. Por el contrario, ellos tienen que someterse a la justicia. Mira que acá me encuentro con una cifra de la que también hemos hablado bastante en otros programas, y es que el 73% de la población dice que los gobiernos no están dispuestos a tomar medidas necesarias para poner el fin de la violencia contra los niños y las niñas y las adolescentes. Wow, y nos hemos dado cuenta que nuestros candidatos presidenciales no tienen dentro de sus políticas normas o digámoslo así, campañas establecidas para la prevención de niños, niñas y adolescentes. Esperemos a que descuarticen un niño y verá que salen todos a rasgarse las vestiduras y a hacer propuestas, y en fin. Fedra, explícanos por favor esta cifra. Como ustedes mencionaban también ahorita, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces no se denuncia? Porque no se cree en la institución y en el proceso que está establecido. Entonces sí, este porcentaje de personas ven que no hay confiabilidad, que no se está desarrollando el proceso al nivel de la institución. Y desafortunadamente lo que muestran los casos, las cifras, de cuántos están quedando sin judicializar por ser victimarios, de cuántos casos entonces dejan finalizar los términos. Entonces eso hace perder la credibilidad ante estas instituciones que son las encargadas de la protección de la niñez. Ahora, y miremos el otro punto de vista que nunca se ha tocado, y es, por ejemplo, el IMPEC. ¿Qué tiene que ver el IMPEC acá en la impunidad? Pues que a veces no trasladan a los detenidos a las audiencias con tiempo, y ellos permiten que se haga este vencimiento o que se dé la libertad por vencimiento de términos. Ya está pasando con el caso de Ian, donde hay una irresponsabilidad por parte del IMPEC. Es decir, como nos decía un fiscal que nos comentó sobre las situaciones que se están viviendo al interior de la Fiscalía con estos casos, es que prácticamente el IMPEC es el que está manejando los procesos judiciales. Ellos son los que dicen a quién o no, va y quién no va. Quién va y no va. Y ellos entonces con esas decisiones están manejando y direccionando un proceso judicial. Y no es justo que en casos de abuso sexual o de maltrato, donde hay un sindicado, tenga que salir en libertad por vencimiento de término, porque el IMPEC simplemente se le dio por no llevarlo a las audiencias. Entonces ahí creo que incluimos en esa cifra, ¿no? En ese 73%, pero a la vez es que no hay políticas claras. O sea, hay legislación y tenemos un código penal donde está desarticulado. ¿Dónde se rompe todo esto? Esa es la pregunta. Tenemos medios policivos tratando de capturar y haciendo promoción y prevención. Muy buenos policías. Pero no hay una estructura con los jueces, los fiscales, para poder dar lo que se quiere, que es justicia en estos casos, castigo. Y nosotros sabemos, Fedra, Juan Carlos, que la Policía Nacional hace un excelente trabajo de investigación, pero cuando llegan al sistema judicial, ahí todo se rompe. Ahí es también preguntarnos si como gobierno, como país, se tienen las capacidades o nos desbordamos de las capacidades para poder atender y dar atención a estas personas. Primero, el mismo tema del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sabemos la cantidad de niños que pueden estar llegando allí, pero sabemos también que ellos ya, su infraestructura, su capacidad, sus recursos, también se han quedado limitados, porque ha aumentado el tema de denuncias, pues ha aumentado el número de niños y niñas que han tenido que ingresar a la institución. Igual también con la parte jurídica y judicial, como lo mencionaban, tenemos las leyes, tenemos las normas, todo está, pero en qué punto se está cortando el proceso y no se le está dando la viabilidad y la finalización del proceso. 60 años son lo que se le debe dar a un agresor de niños y niñas, pero sabemos que empiezan a tener rebaja de penas, aunque la ley dice que no debe haber rebaja de penas, pero entonces empiezan a mirar por qué, y entonces las cosas, las cárceles están muy llenas, no hay cómo llevarlos, y tampoco hay procesos de resocialización a estas personas. Entonces muchas veces ingresan, pero salen exactamente igual o peor. Ahí está el caso de Alejandro Matamoros,
que ha abusado más de 120 niños aquí en la ciudad de Bogotá, pornógrafo infantil, modalidad de grooming, y está en libertad. Y nuestros investigadores lo han visto en el parque, tiene acceso a redes, a internet, y sigue en libertad. O sea, tiene medida, o sea, casa por cárcel, y es increíble. O sea, más de 120 víctimas, niños entre los 10 y los 14 años. Es que es increíble. Y está en libertad, en los parques, caminando en la calle, en el supermercado. Ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a reflexionar de qué está pasando realmente con esto. Y yo no los catalogo ellos como monstruos, porque ahí viene la otra reflexión, y es la que nosotros tenemos que hacer también a mesa de análisis que les comenté ahorita sobre perfiles criminales de agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Ellos también fueron niños, también fueron adolescentes. Y posiblemente fueron abusados. Entonces, ahí donde con todas estas cifras nos hace la reflexión, vamos al punto de partida. ¿Es así o no, Fedra? Sí. Estamos sin palabras. Estamos sin palabras. Es que total, esto yo pienso que después de que salgamos de acá tenemos que hacer exorcizar todos estos demonios, porque realmente esto lo estresa a uno, ¿no? Lo estresa demasiado. Yo vivo sin dormir prácticamente porque estos temas lo trasnochan a uno y bastante. No, y la impotencia que se siente, Es porque que eso es lo también matador. uno estar y uno trabajar con los niños y niñas, trabajar por los niños y las niñas, pero saber que hay cosas que tu capacidad también llega hasta cierto punto, y ya más para allá, la impotencia de qué más se puede hacer para que realmente se den las soluciones y se actúe frente a la violencia contra los niños y niñas. Precisamente eso quería preguntarles, ustedes como organización y viendo estas cifras que nos muestran, que nos dejan un poco más desconcertados de lo que estábamos, ¿cuál creen ustedes que sea el paso a seguir? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues ahí les voy a hacer la invitación. World Vision en este momento está movilizando una campaña que se llama Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Es una campaña que se está movilizando a nivel global en todos los países donde World Vision está, dando respuesta también a uno de los ODS, al ODS 16.2, donde se llama a que se elimine la violencia contra los niños y contra las niñas. Entonces, ¿por qué a todo el mundo? Porque todos y todas tenemos un rol y una responsabilidad frente a eliminar la violencia contra los niños y niñas. Y no es reducirla, no es disminuirla, sino es poder eliminar la violencia contra niños y niñas. Total. Entonces, desde World Vision también, pues en las comunidades donde estamos, realizamos acciones de prevención en todos los temas de protección integral, bienestar. ¿Sabes qué es lo que más indigna, Fedra? Es que cuando un niño o una niña es víctima de homicidio por parte de alguno de sus familiares, generalmente su papá o su padrastro, y llegan a hacer el levantamiento las autoridades, y ahí es cuando comienzan a salir los vecinos a decir, no, sí, lo maltrataba, no, sí, el niño se veía así, el niño nos contaba. ¿Qué hizo? Nunca denunció. Nunca denunció. Habló. Y los vecinos son los primeros en enterarse, el señor de la tienda, el de la peluquería, todos se enteran de que ahí está pasando algo con un niño, con una niña, pero nadie se mete a denunciar. Y lo más importante es que pueden denunciar de forma anónima, sin meterse en ningún tipo de lío. Es que hay que dejar, es que todavía la gente sigue pensando que por llamar le van a rastrear el número de teléfono. Eso es ignorancia. Sí, totalmente. Y que van a tener alguna represión sobre ellos. O que los van a enfrentar al agresor en un juicio, y no es así. Ustedes pueden denunciar de forma anónima. Es más, llamen al 123, a la línea 141, numeral 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y recalque, quiero que esto quede anónimo, no quiero verme involucrado, pero está pasando esto y esto con un niño o con una niña. Ellos investigan y ellos sabrán si eso exactamente. ¿Para cuándo entonces esa campaña, Pedro? Ya lanzamos nuestra campaña en el mes de junio y la estamos movilizando a nivel global. Necesitamos a las iglesias, a los padres, a los colegios, a los empresarios, a todo mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Cuenten con nosotros, sí. Aquí somos fans número 1 de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Exactamente. Ese es nuestro trabajo. Conjuntamente podremos hacer mucho. Somos hombres, no maltratan. Nos ponemos en los zapatos, que eso es lo más importante, y nuestra bandera es hablar de buen trato. Siempre le dejamos el buen trato a las mujeres, que ellas son las que tienen que hablar, y no, en esta oportunidad somos los hombres que hablamos de buen trato.
Bueno, amigos, amigas, oyentes de Rompecabezas Armacorazones, si en la casa no están seguros los niños, si las cifras muestran que tampoco están en el hogar, entonces ¿a qué planeta tenemos que enviarlos? Reflexionemos. Eso es importante, ya hacer un alto en el camino y saber de que hay que empezar a actuar. ¿A qué planeta los enviamos, Juan? ¿Qué los hacemos? ¿En dónde nos Sí, los guardamos? ¿dónde los ¿En un vamos? bolsillo? Pedro, ¿a dónde llevamos a los niños? Que no sea ni en el colegio, ni en los parques, ni en la escuela. ¿A qué planeta? No, tenemos que tenerlos en este planeta Tenemos y que quienes cambiar. tenemos que cambiar somos todos nosotros. Exactamente, tenemos que cambiar y terminamos con este excelente mensaje. Hay que cambiar todos los adultos, dejar de ser adultocentristas y empezar a hablar de buen trato hacia los niños y hacia las niñas. Qué buen programa, Fred, Ricardo. Sí, Gracias. sí, Muchas gracias a ustedes, a World la Vision, invitación. por venir y esperamos nos sigan acompañando. Pero miren, me voy esperanzado en que se están haciendo cosas y que desde World Vision están haciendo cosas y de muchas organizaciones y los micrófonos están para divulgarlos. Así es, amigos, les habló Ricardo Ruidíaz, un hombre que habla de buen trato a la niñez. Juan Carlos Arévalo, mi compañero y analista en la mesa de trabajo. ¿Algún mensaje, Juan Carlos? Seguiremos trabajando y ayudando a las familias que nos llegan con sus denuncias cada semana. Así es, Fedra. ¿Algún mensaje desde World Vision? Sí, los invitamos a unirnos para eliminar la violencia contra la niñez. Amigos, rompeyarma@gmail.com. Escríbanos, cuéntenos sus casos y nosotros estaremos ahí para ayudarlos y proteger a los niños. No tiene nada, ni una pareja para conversar. Don't worry.